Buenas tardes a Jairo Núñez, director de nuestra Escuela de Estudios Generales. Buenas tardes, estimados colegas del curso de Humanidades con Problemas Ecológicos. Buenas tardes, estimados estudiantes y público en general. Para la Escuela de Estudios Generales y para los seminarios participativos con problemas ecológicos, es un verdadero placer contar con un espacio como este, en el que siempre se ha tenido la intención de hacer un diálogo horizontal y abierto con los estudiantes, especialmente con los de primer ingreso y con la rectoría, ¿verdad? Siempre en temas ambientales, y hoy especialmente vamos a tratar en este encuentro la vinculación con el tema de salud de cáncer de mama, que es tan importante a nivel del país y a nivel del planeta entero. Sin más preámbulo, le cedo el micrófono a Jairo Núñez, nuestro director. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de esta casa de estudios, magistra Maritza Marín Herrera, coordinadora de la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales, compañeras y compañeros docentes de la escuela, especialmente del Seminario Participativo con Problemas Ecológicos, quienes han organizado estos encuentros, demás colegas de esta unidad académica, estudiantes y público en general. Es un honor estar aquí esta tarde en esta actividad. Primero, por compartir este espacio con la máxima autoridad de nuestra universidad y poder recibirle en esta emblemática unidad académica. Y justo por ello lo segundo, celebrar que en una universidad humanista podamos escuchar y conversar con el rector y hacerlo sobre temas que ponen en evidencia la investigación, el trabajo serio y comprometido, pero ante todo el diálogo de la academia con la sociedad. La fecha que nos convoca no es aleatoria. Mañana, 19 de octubre, se conmemora el Día Nacional e Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Y esta es una problemática que ha investigado desde hace ya varios años el señor rector. Digo problemática porque es un asunto epidemiológico que toca la salud pública y que reviste especial interés por las estadísticas. Para 2020, la Dirección de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud reportó que 427 mujeres fallecieron producto del cáncer de mama. Es más de una mujer por día, siendo la principal causa de muerte para las mujeres en nuestro país. Y además se ha estimado por parte del Registro Nacional de Tumores que 12 de cada 100.000 mujeres pierden la vida en la lucha contra el cáncer de mama. La investigación que se hace en función de un tema como este resulta clave para poder generar no solo datos, sino posibilidades para atender este tipo de problemáticas. La visión humanista de una universidad como esta, que pone en el centro al ser humano y que posibilita a través de poner al ser humano en el centro, investigación, acción social y docencia para sensibilizarnos con los problemas nacionales, está llamada a precisamente este tipo de investigaciones y este tipo de relaciones con la sociedad, con el fin de poder aportar y de poder trabajar en conjunto para sacar adelante el país. Ese centramiento en relación con las humanidades y con el trabajo que ustedes vienen desarrollando, jóvenes, en el curso integrado de humanidades, es algo que no queda en las aulas. Y es eso lo que veremos hoy con el rector de esta unidad académica, tener la oportunidad de conversar con él, de escucharlo y de ver también el trabajo que se hace en función de esta relación con la sociedad es clave. No quiero extenderme mucho con el uso de la palabra, solo quiero agradecer nuevamente al doctor Gustavo Gutiérrez y a las personas docentes y administrativas de la escuela que han hecho posible juntarnos hoy para hablar de un tema necesario y que requiere el trabajo investigativo, la socialización y la discusión con el fin de crear conciencia y ofrecer alternativas a la población. Ese es el fin último de la academia
y el propósito de una escuela de humanidades como esta. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, señor director. El doctor Gustavo Gutiérrez es biólogo y ha desarrollado sus estudios en esta que es, ha sido y será su casa, tanto para estudiar como para su ejercicio profesional. Ha complementado su aprendizaje en el extranjero y su formación académica, que es amplísima, la ha desarrollado en la docencia, en la investigación y en la acción social. Destaca en su personalidad el humanismo, así como la capacidad de compartir conocimientos con todos aquellos que deseen aprender. Y por eso este espacio le permite, quizás como esa catarsis dentro de su ejercicio profesional, el compartir con estudiantes. Tenemos ahora entonces a don Gustavo con el tema genética del cáncer de mama. Les recuerdo que pueden hacer las intervenciones que gusten en el momento en que deseen hacerlo, como si fuese esta una clase más, porque este espacio es para todos ustedes. Don Gustavo. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Señor director, muchas gracias. Silvia, exalumna de la Escuela de Biología, profesores, profesoras y sobre todo ustedes, jóvenes estudiantes. Para mí siempre es un honor. Esta es la 10ª charla que impartimos en este espacio de encuentros ecológicos con el rector. Ustedes me van a hacer la pregunta que qué tiene que ver el cáncer de mama con ecología. Bueno, les voy a responder esto en las 3, 4 últimas diapositivas. Así que es un espacio de oro para mí, nadie lo puede tocar desde el inicio. Bueno, antes éramos dos, hasta 3 dimos, ¿verdad? Hasta 3 en un semestre. Cada vez se ha dificultado más por el tema de agenda, pero bueno, por lo menos una por semestre, así que nos faltan 2, porque ya nosotros terminamos la gestión en el 31 de diciembre del próximo año. Un cordial saludo a Manfred, que acaba de verlo, también estudiante nuestro de la Escuela de Biología. Si ustedes me lo permiten, yo me muevo mucho, no sé cómo vamos a hacer con la cámara, pero voy a tratar de no moverme, y quedarme por acá. Yo he manejado básicamente en mis últimos 25 años 2 líneas de investigación. Una ha estado dedicada al tema del cáncer de mama y la otra la he dedicado a los temas ecológicos, casualmente, muy concentrados en la parte de conservación, protección, principalmente de fauna silvestre. Entonces hemos realizado muchísimos estudios genéticos de parasitología, de bacterias, de virus, de hongos, relacionados principalmente con monos, con felinos. Ustedes saben que tenemos 4 especies de monos, tenemos 6 especies de felinos, una especie de danta, tenemos una especie de lapa roja, también la lapa verde, 2 especies de perezoso. Entonces esos organismos los hemos estudiado en forma multidisciplinar para entender algunas de las causas de estos animales por las cuales están en vías de extinción. Me he dedicado muchísimo a eso, pero también desde el 2004 al tema de la genética del cáncer de mama. ¿Es hereditario, no es hereditario? ¿Qué sabemos? Entonces yo voy a tratar de compartir primero algunos conceptos teóricos muy básicos relacionados con cáncer en general, luego vamos a hablar de cáncer de mama, posteriormente vamos a hablar de nuestros estudios, tal y como decía el señor director, qué aporte le ha hecho la Universidad de Costa Rica al país, al pueblo, en esta temática. Y van a ver cómo un gran producto generado en una institución pública, como lo es la Universidad de Costa Rica, se transfiere en forma totalmente gratuita a una institución hermana como lo es la Caja Costarricense del Seguro Social. A la Caja no le ha costado un 5 adquirir todo este conocimiento, pero van a ver ustedes el aporte que le estamos haciendo nosotros a la Caja para que no tenga que hacer toda esta ciencia básica que nosotros hemos tenido que desarrollar, que es carísima. Y aquí debo decirles que si de no haber sido por el patrocinio y la colaboración científica de la Universidad de Toronto, estos estudios no se hubieran podido realizar.
porque son estudios muy, muy caros, en el orden de $450,000 en aquellos años, ¿verdad? Estamos hablando del 2004, 2007, 2008, por ahí. Y después otro estudio que iniciamos en el 14 y que terminamos en el 18. Entonces son estudios carísimos que de no contar con ese financiamiento exterior es muy difícil poderlo realizar en las condiciones que tenemos en nuestro país. Yo siempre he creído que la Caja Costarricense del Seguro Social debe destinar fondos para la investigación, para este tipo de proyectos, pero bueno, vean ustedes los problemas que tenemos con las filas y con otra serie de cosas. Ayer me contó un amigo que tiene sospechas de cáncer de próstata y le dieron la cita para 2 años. Mire, si es cáncer, él le va a decir a la caja, muchas gracias, ¿verdad? Descansé y no me dieron la oportunidad de que ustedes me revisaran. Pero bueno, ¿qué es cáncer? Comencemos por ahí. Y tal y como lo dijo Silvia, me pueden interrumpir en cualquier momento. Jóvenes, hagamos esto bien dinámico porque si no sería aburrido para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier pregunta relacionada a fin, en cualquier momento lo pueden hacer sin absolutamente ningún problema. Bueno, es un conjunto de enfermedades. El cáncer no es una enfermedad, son muchas cosas que se reúnen, ¿verdad?, para definir, ¿verdad?, el crecimiento anormal de células. Y yo siempre hago una comparación cuando comienzo a hablar de este tema que me funciona muy bien, ¿verdad? Son células desobedientes, al igual que muchos conductores y muchas conductoras en las carreteras de Costa Rica, ¿verdad? Que pasan en rojo, que no hay altos que los detenga, que los sedas no existen, que la señalización vial está hecha para no verla, ¿verdad? Ese es el típico comportamiento, ¿verdad? Esa descripción de ese conductor o esa conductora típica que cada vez es mayor, o que yo soy uno que ando parando para darle campo a la gente, ¿verdad? Y los pitazos que me llevo ahí atrás, ¿verdad? Entonces, todo ese desorden, todo ese caos que se está generando en las calles está muy relacionado con la temática de la división celular, como le llamamos, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué es lo que ocurre. Esto es una célula normal, sanita, ¿verdad? Cada una de estas células pasa material genético a sus células hijas de esta forma. Aquí tenemos 2 células muy bonitas, ¿verdad? Aquí pasa su material hereditario de buena forma, pero resulta que hay una célula defectuosa, por acá muere. Entonces, aquí este proceso desaparece. Aquí no vamos a tener nosotros absolutamente ningún problema. ¿Dónde vamos a tener problema? Bueno, si esta célula no muere, todas las células que se van a dividir a partir de ella van a ser células que conocemos como células malignas, esas células desobedientes que estábamos hablando inicialmente. De tal forma que el cáncer se caracteriza por escapar al control reproductivo que requería su función original, ¿verdad? Entonces, aquel mensaje celular, ¿verdad?, haciendo la analogía con el tema de la conducción en nuestras vías, sería un mensaje vial, ¿verdad? Ese mensaje celular se rompe. Por eso yo le llamo células desobedientes, ¿verdad? Se pierde la capacidad original de mantener esa morfología, esa forma y tamaño, forma y tamaño de esa célula, ¿verdad? Y se adquieren otras que no le corresponden. Y aquí es donde nosotros vamos a tener un problema extremadamente complejo. Puede afectar a cualquier organismo. Y aquí en términos generales voy a hablar de organismo porque cáncer no es una enfermedad de humanos, ¿verdad? Incluso en fetos se conoce, ¿verdad?, el proceso, el desarrollo de una condición maligna a nivel fetal. Y muchas veces interviene, ¿verdad? Imagínense ustedes el crecimiento de la cirugía en todo esto, ¿verdad? Y el riesgo de sufrir los más comunes se incrementa con la edad, y eso es muy fácil de entenderlo, ¿verdad? A mayor edad, mayor probabilidad de tener cambios en la herencia, en el material genético de esas células, si se convierten en células malignas. El señor director ya nos compartió algunos datos, yo les voy a transmitir estos. 20 millones de casos nuevos de cáncer, esto es lo que conocemos nosotros como incidencia. Vean, a nivel del mundo, 20 millones. Vean ustedes, 20 millones de casos nuevos
en el 2022. Esto es una magnitud que uno no se imagina. Y 10 millones de muertes relacionadas con el cáncer. Solo en el 2022, 10 millones de personas fallecieron por alguna causa relacionada con el tema del cáncer. Hablemos de las causas, que esto es una diapositiva que a mí me interesa muchísimo, porque siempre lo preguntan, ¿verdad? ¿Qué genera cáncer? Es muy difícil poderle decir esto. Yo siempre he sido anti-tabaco, siempre he sido anti-tabaco, y yo quisiera demostrar en mis estudios que el tabaco es una causa de cáncer, y no lo hemos podido demostrar. Ahora cuando les cuente un poquito qué es lo que hemos hecho, no ha salido que el tabaco esté asociado a cáncer de mama, al menos en las pacientes que nosotros estudiamos. No excluyo que en otros estudios vaya a aparecer, ¿verdad? Entonces no hay una única causa, y menos que sea específica. Hay muchos factores de riesgo que precipitan su aparición o la predisponen. Al final yo voy a hablarles de esto, y lo voy a relacionar con los temas ecológicos. Sí, señor, qué bueno que rompe el hielo. Eso no va tanto con esta diapositiva, y no solo con el ser humano, pero... Gracias. Gracias. Cuando o sea, hay más probabilidad en que un organismo más grande obtenga cáncer al tener más células, que se vuelva más probable que una de esas no haga apoptosis y que sea maligna y que empiece a hacer todo ese proceso del cáncer. ¿Es más probable o es similar? No es que tenga más células, digamos, el número de células puede ser constante, pero a mayor edad, mayor probabilidad de que no funcione bien, digamos, la genética de cada una de esas células. Entonces hay mayor probabilidad, y eso lo vemos que en personas adultas mayores, digamos, van a desarrollar diferentes tipos de cáncer, muchas de las cuales no hay que intervenirlas. A una persona ya de 85, 90 años con un cáncer, no es mi criterio, ¿verdad? A menos que haya otro criterio clínico. Por ejemplo, un caso muy conocido, que fue el de mi mamá. Un médico viene y nos dice a nosotros: aquí tenemos a doña Paulina con un cáncer. Mamá tenía 89 años en ese momento. Y hay que operarla porque si no esto se convierte en una emergencia. Yo que conozco la materia, hablo con mis hermanos y mi hermana y les digo: miren, no hay que intervenirla. Este cáncer puede tener ahí 3, 4 años y no pasó absolutamente nada. Se intervino y nos fue re mal con la cirugía. Entonces, ese mensaje yo siempre trato de transmitirlo, ¿verdad? Con mi propia experiencia, de que no todo tipo de cáncer debe ser operado. Depende mucho de la circunstancia clínica, pero no es que hayan más células. Hay más células viejas, pongámoslo en esos términos, ¿verdad? Y la biología reproductiva celular, evidentemente, falla. Muchísimas gracias y bueno, mis condolencias del caso. Pero supongo que no me hice entender bien. Mi pregunta era más como, si tenemos a un perro y a una ballena, ¿es más probable para que una ballena obtenga un cáncer debido a su, digamos, como al ser más grande en masa? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Okay. No necesariamente. No es un tema de número de células. Es un tema relacionado con la longevidad. Okay. ¿Verdad? Ahí es donde falla la biología reproductiva. Pero buena pregunta, muchas gracias a usted. Entonces vean ustedes, lamentablemente esta diapositiva la tengo que montar con información de Estados Unidos, porque en Costa Rica no la tenemos. Vean ustedes que hay gente que se dedica a esto, ¿verdad? Y lamentablemente no tenemos este tipo de información para nuestro país. Entonces, factores que contribuyen al riesgo de cáncer en términos generales en la población de Estados Unidos, ¿verdad? Dieta y obesidad, 35%. Jóvenes, hay que ponerle mucha atención a la dieta. O sea, no se justifica bajo ninguna circunstancia desayunar pizza con Coca-Cola. Hay que ponerle mucha atención a esto. Y evidentemente cuando hablamos de obesidad es un tema en el cual Estados Unidos, México, incluso ya Costa Rica preocupa. ¿Verdad? El tema de obesidad en Costa Rica viene en incremento.
Los colegas míos de la Universidad de Toronto vinieron por primera vez en el 2004, en diciembre del 2004. Y a partir de ahí, una vez al año venían. Y ellos me hicieron la observación en el 2007 y me dice, Gustavo, hay cada vez que venimos hay más obesos en Costa Rica. Yo no me había dado cuenta. Uno no le pone atención a ese tipo de cosas, solo gente que está dedicada a eso, ¿verdad? Y bueno, hay números que confirman que el tema de obesidad en Costa Rica es de preocupación. Bueno, vea que en términos generales en Estados Unidos el tabaco es el 30%, se fuma mucho. Yo hace poquito estuve en Europa, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de fumadores que tiene Italia, fue en Italia. Dicho sea de paso, permítame, yo soy así disperso. 3 cosas valiosísimas tiene Costa Rica en términos de leyes. La 7600, ¿cuál es esa ley? Para personas con discapacidad, ¿verdad? La ley antitabaco y la ley anticacas, como le llamo yo. La de los perros, que ahora lo obligan a uno a juntar. Bueno, en Roma, que fue donde estuve, esas 3 leyes ustedes ven y comparan a Costa Rica de avanzada. Ustedes dicen, ¿cómo es posible que Costa Rica esté 1000 veces mejor que Roma? Porque en todas las aceras habían heces de perros, de gatos, en las calles también, increíble. Una persona en silla de ruedas en Roma está frita, como decíamos popularmente, es algo realmente impresionante, y todo el mundo fuma en Roma. Cualquier sitio público que uno visitaba, había gente fumando. Es algo realmente espantoso, pero espantoso. Muchos otros, digamos los familiares, aquí es donde entra la herencia, la radiación solar, para nadie es un secreto que hay que cuidarse de la radiación solar, alcohol, consumo de drogas. Yo les voy a hablar mucho de estudios que hicimos nosotros, que hizo una estudiante nuestra, dicho sea de paso del tecnológico, donde estudiamos todos estos factores y voy a enfatizar únicamente los positivos. Infecciones, papilomavirus, por ejemplo, que es un virus que está totalmente asociado al papiloma virus, ¿verdad? El cáncer de útero y algunas otras cuestiones ocupacionales como tales, ¿verdad? Entonces, en el origen del cáncer, que se llama carcinogénesis, ¿verdad? Hay muchos factores que influyen, internos y externos. Entonces, todo el tema de mutaciones, que es lo que nosotros vamos a concentrar en el resto de la charla, digamos, todo eso tiene que ver con mutaciones, pero también la presencia de algunos agentes químicos como la radiación, los físicos y, de nuevo, la posibilidad de tener infecciones virales, bacteriales o por parásitos, ¿verdad? ¿Qué diferencia una célula normal de una cancerosa? ¿Verdad? Ya lo dijimos, se reproducen bajo instrucciones adecuadas. Recuerden el concepto de obediencia y desobediencia, ¿verdad? Entonces, estas son células muy respetuosas de toda la señalización celular, si ustedes me lo permiten, y eso asegura un tamaño y una arquitectura, mientras que todas estas otras células, ¿verdad?, del tumor proliferan anormalmente, tienen sus propias instrucciones de reproducción, migran, ahí está el problema, ahí comienza el problema. Si se quedaran ahí, podemos intervenir inmediatamente, ¿verdad? Pero migran, invaden y forman lo que llamamos nosotros tumores secundarios. Y por lo general, ahí es donde tenemos nosotros el problema más complejo. Entonces, las células malignas, la transformación puede generarse por una sola mutación. Ocurrió un cambiecito pequeño y a partir de ahí se generan cantidad de células malignas, ¿verdad? Y estos son algunos genes relacionados con cáncer. Frecuentemente son inmortales, por eso es que hay que aplicar radiación, quimioterapia, ¿verdad? Diferentes químicos para parar el crecimiento celular, porque tienen la capacidad de dividirse muchísimas veces, generando, digamos, ese tumor. Crecen más rápido que las normales y fallan esa relación célula a célula, por lo cual invaden y generan metástasis. Mientras que las células normales no tienen esa capacidad. No tienen la capacidad de reproducirse tanto que vayan a migrar e invadir otros tejidos, solo los malignos. Entonces aquí está el tema de invasión. Las células tumorales tienen esa capacidad de invadir a partir de células de ese tumor primario, penetrar vasos sanguíneos o linfáticos, que aquí los tenemos, y genera el problema de metástasis, que ya cuando hay metástasis es tarde.
Por eso el enfoque de nuestros estudios es diagnóstico temprano y prevención. O sea, todos tenemos que coincidir en esta sala, que por cierto disfruto mucho, señor director, compañeros y compañeras de generales. Yo no sabía que ya estaba en funcionamiento el auditorio. Hace 2 años y unos meses yo vine con el exdirector Gustavo y esto era una crisis impresionante. Así que celebro que ya tengamos la reapertura la semana pasada, me dicen, 2 semanas. De este auditorio hay que mejorarlo, vamos a apoyarles ahí para esas cositas feitas que se ven por ahí a muy corto plazo mejoren sustancialmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, tenemos estas células del tumor, entran a través del sanguíneo, ¿verdad? Del circulatorio, del linfático, se van a cualquier parte del resto del cuerpo y ahí desarrolla nosotros el organismo ese tumor. Entonces, ¿cómo definimos nosotros un tumor? Como una célula ancestral que inició una reproducción incorrecta, una reproducción desobediente, ¿verdad? Que siguió los patrones que quiso y no los estipulados por una célula normal. Hay una transformación maligna de tal forma que se acumulan las mutaciones en algunos genes, los genes cambian la cantidad de actividad de las proteínas, vamos a ver rápidamente esto, y esos genes son claves para entender las raíces del cáncer. Se sabe del cáncer a partir de los 80, imagínense ustedes. Bueno, obviamente siempre ha habido cáncer, pero conocimiento científico se comienza a acelerar a principios de los 80 y todavía no tenemos los avances que desearíamos nosotros para controlar estas enfermedades como tal. La relación de agentes ambientales con genes, ¿existe? Claro que existe. Este es un gen muy conocido, el P53. Se conoce la relación de los virus, de las toxinas, de las radiaciones, para producir cualquier tipo de estos cánceres que se describen acá. O sea, se ha asociado estos agentes asociados a este gen con cáncer de colon, con cáncer de pulmón, con cáncer de tiroides, con lo que ustedes quieran, prácticamente. Totalmente demostrado. No es que se supone, ¿verdad? Digamos, aquí hay evidencia científica. También tenemos el concepto, como lo decíamos anteriormente, que muchas mutaciones conducen al cáncer, ¿verdad? Tienen que ocurrir varias mutaciones para finalmente desarrollar un tumor. Entonces vean ustedes, aquí tenemos una primera mutación, tenemos una segunda mutación, tercera mutación, cuarta mutación, pueden haber quintas, sextas y finalmente nosotros tener el caso de un tumor. De tal forma que lo que tenemos es un ADN alterado, un ADN mutado, un ADN modificado, ¿verdad? Y va a producir una proteína que no la requiere el cuerpo, ¿verdad? Y que es donde va a producir el problema. Estos son conceptos importantes porque no todos los tipos de cáncer, vamos a ver más adelante, son heredados, ¿verdad? Y no todas las enfermedades son hereditarias también. Entonces aquí tenemos una mutación hereditaria, ¿verdad? Que venía ya el cigoto tenía la mutación, de tal forma que cualquier tejido que se derive de esa célula, ¿verdad? Cualquier célula que se derive de esa célula, cualquier tejido que se forme a partir de esa célula inicial, va a llevar la mutación, ¿verdad? Entonces es una mutación heredada, va a estar presente en todas las células. En cambio, las mutaciones adquiridas, muchas líneas celulares van a estar perfectamente normales, no pasó absolutamente nada, mientras que en este caso las óseas, todas aquellas relacionadas con el hueso, son las que van a llevar la mutación, ¿verdad? Entonces hay un concepto ahí completamente diferente. En el caso anterior, todas van a llevar la mutación, ¿verdad? En este caso, la mutación ocurrió aquí, entonces solo estas celulitas van a tener esa mutación, estas son totalmente normales, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros los genetistas? La profesión mía es genética, yo biólogo de formación, pero me fui a especializar en genética. Bueno, nosotros buscamos familias que tengan enfermedades genéticas, enfermedades hereditarias, ¿verdad? Entonces aquí buscamos, hacemos árboles genealógicos, dependemos de los árboles genealógicos, y marcamos fácilmente, ¿verdad? ¿Quién tiene la enfermedad? En este caso, este color indica que la enfermedad está presente y el color amarillo que está ausente. Y basado en eso uno puede determinar cuál es el patrón de herencia y otra serie de características
importantes. Para irnos metiendo ya a la genética de hoy, ¿verdad? Lo que estamos haciendo nosotros con nuestras pacientes fundamentalmente son pruebas moleculares a partir de una muestrita de saliva. Antes esto lo hacíamos con sangre, ustedes no se pueden imaginar lo complicado hacerlo con sangre. La toma de sangre es muy invasiva, ¿verdad? Tenemos que ir con un profesional, muchas veces después de la quimio costaba el triple obtener una muestrita de sangre. Muchas veces se asociaba con obesidad, entonces hacía más complejo el proceso, hasta que finalmente se descubrió que se podía hacer con saliva. Entonces este es un aparatito, un tubito, ¿verdad? Esto es una tapa, uno levanta la tapa, prácticamente lo que hace es escupir un poquito de saliva, esto es un centímetro cúbico aquí aproximadamente, uno tapa, al tapar hay un buffer que mezcla la saliva y eso se mantiene ahí de por vida. Es una maravilla, no necesita refrigeración. Antes teníamos que llevar los tubitos, los Vacutainer, donde nos toman siempre muestras de sangre. Había que llevar una hielerita, obviamente pensar en el hielo. Cuando estábamos nosotros allá en la frontera de Nicaragua, en la frontera de Panamá, imagínense en el hielo ahí, ¿dónde va a conseguir uno hielo? Entonces eran procesos extremadamente difíciles, aparte del sangrado como tal. Entonces cuando se descubrió esto, santo remedio para nosotros los genetistas. Una muestrita de saliva, muy fácil de obtener, incluso los adultos mayores nos daban la muestrita sin absolutamente ningún problema, y con eso nosotros teníamos toda la fuente de ADN necesaria para hacer los análisis que queríamos hacer con respecto a cáncer de mama. Bueno, esto es más o menos en los 80, 90, que ya se comienzan a conocer, digamos, noticias donde algunos genes se asociaban al tema del cáncer. Y la pregunta que nosotros nos hacíamos es, ¿quién tiene la mutación? En una familia determinada, ya nosotros encontramos una familia, ¿quién tiene la mutación? ¿Qué tipo de estudios tenemos que hacer nosotros para, además del árbol genealógico, ¿verdad? Que uno le puede preguntar a la persona por el diagnóstico que tiene, ¿quién tiene la mutación? Entonces, eso depende de la edad de aparición, la pregunta que hacía el compañero es muy importante, el grupo étnico también, la historia familiar, desde luego que es fundamental, y la enfermedad que estemos hablando, porque el comportamiento obviamente que cambia de individuo a individuo, ¿verdad? Ya esto se lo dije, la mayoría de los tipos de cáncer no son heredados. Y esto es una preocupación mayúscula, siempre que hay cáncer en una familia, porque la gente asume que yo voy a tener cáncer. Eso no es así, ¿verdad? La gran mayoría, y aquí lo demostramos, digamos, de todos estos individuos, solo aquí conocemos un factor hereditario. En todos los demás hay un factor totalmente desconocido. ¿Hay riesgo de que alguna persona de estas desarrolle cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer? Por supuesto que existe, pero no está asociado a ese factor hereditario conocido. ¿Me explico? ¿Queda esto claro? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo consideren. Y el mensaje para los varones que están en esta sala. Los varones podemos desarrollar cáncer de mama y podemos transmitir cáncer de mama a nuestras hijas o a nuestros hijos. Por eso es incorrecto cuando yo oigo entrevistas ahí en la radio o en la televisión que salen algunos profesionales diciendo que el cáncer de mama es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Eso es totalmente falso. Y no sé cómo se atreven a hacerse semejante aseveración, ¿verdad? Vean ustedes qué interesante esto. Bueno, un árbol genealógico, el cuadrado refleja a un hombre, no por casualidad, ¿verdad? Y el círculo es una mujer, ¿verdad? Entonces aquí, esta línea entre un cuadrado y un círculo representa una pareja, ¿verdad? Aquí tenemos lo mismo, vean ustedes. Aquí este señor, por ejemplo, desarrolló próstata a los 93. A propósito de su pregunta, ustedes me dicen, perdón. ¿Podría pensar yo de que esto sea hereditario? Si desarrolló próstata a los 93, no necesariamente. Pudo haber sido un asunto de su edad. Entonces, continuamos estudiando el árbol genealógico, ¿verdad? Vean que por aquí no tenemos absolutamente nada que nos indique que haya algún problema.
estudiamos los hijos, los descendientes de este señor que tuvo 93 años, que desarrolló próstata a los 93 años, con esta señora que no tiene absolutamente nada en el momento del estudio. Y vea lo que encontramos. Una hija que desarrolló cáncer de pecho, cáncer de mama y murió a los 52 años. Su hermana también murió a los 52 años. Un hombre que no, al día del estudio, esto es parte del estudio de nosotros, al día del estudio no tenía cáncer, la hermana no tenía cáncer, sin embargo aquí tenemos un hombre con cáncer de mama a los 50 años, sobreviviente, mastectomizado, ¿verdad? Imagínense, mastectomizado, un hombre mastectomizado, y sobrevive. Este señor vive. Esto es aproximadamente hace 8 años y él sobrevive. Pero vean ustedes aquí qué interesante, de nuevo se repite este patrón. El hermano de este señor, ¿verdad? Que es no ha desarrollado cáncer de mama, no tiene próstata, igual que su papá, ¿verdad? Tiene descendientes con esta señora y la hija fallece a los 45 años de mama. Entonces aquí queda totalmente demostrado que este señor y este otro señor han heredado, ¿verdad?, el gen responsable o asociado, no responsable, asociado al cáncer de mama. Entonces vean ustedes que hay cáncer masculino, sí, y tenemos probabilidad de transmitirlo a otras generaciones. Tal forma que ese decir de algunos profesionales que es exclusivo de las mujeres es totalmente falso. Veamos esta parte. ¿Qué beneficios obtenemos nosotros y qué desventajas tenemos? Perdón, adelante. Perdón. Yo tenía una pregunta que usted dijo que el cáncer entonces muchas veces no tiene ningún, o sea, puede no tener factor genético, pero más bien no parece que en el cáncer de mama sí tiene mucho, o sea, no sé, como que sí tiene mucho efecto la genética. En ese caso, en la diapositiva anterior, ¿cuántos hermanos son? ¿Como 8? ¿Una cosa así? No, pero es diferente. Aquí nos dimos cuenta, digamos, de que aquí sí hay un factor hereditario cuando desarrollamos la genealogía. Okay, pero entonces, Pero ¿cuántas familias conocen ustedes que hay un único caso y nadie más tiene cáncer de mama? bueno, sí, como en mi familia, digamos, pero... A eso me refiero, digamos, cuando digo que la mayoría de los tipos de cáncer no están relacionados con un factor hereditario. Pero ya una vez que se sabe que hay un factor hereditario en una familia, o sea, como que se reconoce... Hay un riesgo alto. Exacto, como las mujeres que ya sabiendo como que la mamá lo tenía y que ellas también lo tienen, el BRCA2. Exacto. Y que se hacen la mastectomía como preventiva. Profiláctica. Ajá, ¿usted qué opina al respecto? O sea, si es como... Cuando se demuestra, digamos, aquí entra el clínico, aquí entra el médico clínico que tiene que atender el caso. Cuando se demuestra que hay un alto riesgo del desarrollo de la enfermedad, cuando se hicieron pruebas moleculares y dieron positivas, que ahorita las vamos a ver, ¿qué significa eso? Una prueba molecular positiva, ahí se puede hacer una recomendación de una cirugía profiláctica. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Muy fácil. Disminuye sustancialmente el riesgo de desarrollar cáncer de mama porque no hay tejido mamario, ¿verdad? Entonces, lo que se hace en ese caso, y yo quisiera soñar, ¿verdad?, de que la caja a muy corto plazo va a estar haciendo ese tipo de intervención, lo que se hace en ese caso se quita todo el tejido mamario, se disminuye esa probabilidad de desarrollo de la enfermedad y se sustituye con un implante. Gracias. Con mucho gusto. No, mi pregunta la respondió cuando ella la dijo, porque yo es que conozco un caso de una conocida que le dijeron que tenía alto riesgo de conseguir un cáncer de mama si no se hacía ese procedimiento, y se lo hizo. Y hace poco, aún así, ya el procedimiento hecho, le diagnosticaron cáncer de mama. Entonces es lo que quería preguntar, digamos, eso sigue, o sea, ya hecho el procedimiento, sigue habiendo un factor. Un riesgo, sí. Okay. Y esta es una muy buena pregunta. ¿De qué depende? ¿De qué depende? De la mano del cirujano o de la cirujana. Okay.
Ahí, digamos, la responsabilidad de la persona que hace la mastectomía es importantísima, porque se tiene que asegurar de que no removió, digamos, la gran mayoría del tejido mamario. Pero sí el riesgo, digamos, si quedó un poquito por ahí, el riesgo existe. No es que se elimine totalmente, pero se reduce sustancialmente. Ahora yo lo voy a asociar con las pruebas moleculares. ¿Qué significa eso en términos de reducción de probabilidad de desarrollo de la enfermedad? Ya ahorita llegamos a eso. Gracias. Excelentes preguntas, jóvenes. Entonces vean ustedes, pruebas genéticas. Hay beneficios, y eso desde mi perspectiva. Ustedes pueden tener muchas otras. Sí, hay un alivio, sea positivo, sea negativo, ahí se quita ese sinsabor, ¿verdad? Esa incertidumbre es la palabra. Esa incertidumbre, tengo, no tengo, y sobre todo, en caso de las mujeres, porque trabajamos con ellas, la responsabilidad que asumen de transmitirlo a una hija o a un hijo. Eso mortifica, eso es incómodo. Entonces, esa incertidumbre se reduce sustancialmente. Menos exámenes de detección. Ya, si yo estoy negativa, ¿de qué me preocupo? ¿Verdad? Entonces, eso tiene un costo económico, que a mí me cuesta mucho hablar de costos económicos, ¿verdad? Para la Caja Costarricense del Seguro Social. Pues uno tiene que aplicar una serie de exámenes a esta criatura, si es negativa, ¿verdad? Para esa mutación. Se toman decisiones informadas con conocimiento de causa, ¿verdad? Aquí tengo yo o no tengo. Entonces se toma, ¿verdad? Y en términos de intervención, o sea, si yo estoy negativo, ¿para qué me van a intervenir? No tiene sentido, ¿verdad? Hay limitaciones, por supuesto que todo esto tiene pros y contras, ¿verdad? Sí hay limitaciones. La mutación está presente, pero podría ser adquirida. ¿Se acuerdan cuando vimos nosotros mutaciones hereditarias versus adquiridas? Entonces, si es adquirida, la pregunta de la estudiante de sombrerito, ¿de qué me preocupo si no es hereditaria? ¿Verdad? Eva. Esa es la pregunta de Eva, ¿verdad? Si fue adquirida, ¿me tengo que preocupar? No me preocupo. Y conocemos nuestras vecinas, algún familiar, conocidos, amigos de personas que han tenido cáncer de mama y son las únicas en la familia, ¿verdad? Hay unas alertas ahí importantes. Sí, señor. Ya viene el micrófono. ¿Hasta qué punto, como cuando son adquiridas, por decirlo, por agroquímicos o cosas así, se pasa también esa afectación genética y en ese caso se podría volver hereditario? No. No. Si es una mutación adquirida, esa persona lo va a tener. Ahí lo difícil es demostrar, bueno, cuál fue la causa, como lo veíamos anteriormente. Pero esa persona lo va a tener, pero no va a estar en las células reproductivas de ella. Esa mutación, le aseguro, no está en los óvulos. Entonces no se pasa a las siguientes generaciones, ¿verdad? Por la causa que haya sido. Pero si es adquirida, ya si es una mutación que heredó de su papá, de su mamá, que viene de la abuela, del abuelo, y eso es otra historia, como lo vimos en ese árbol genealógico, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Puede ser que nunca conduzca a la enfermedad. En el caso del cáncer de mi mamá, por ejemplo, perdonen que use eso, pero todavía tengo dolor. Ese cáncer, mamá pudo haber muerto 10 años después, sin necesidad de fallecer por esa intervención quirúrgica que se le hizo. Imagínense lo que es tratar a una señora de 90 años, ya en un estado delicado de salud, por un cáncer. ¿A quién se le ocurre? Y lo que pasó ahí fue que yo había convencido a mis hermanos y a mi hermana de que no se interviniera. Ahí todo muy bien, pero el médico necesitaba una platita. Eso fue lo que pasó. El médico necesitaba una platita, convenció a la parte de la familia de que yo estaba totalmente equivocado y bueno, ya no hablo más de mi mamá. Puede ser que no sea detectable, eso es muy, muy importante también. O sea, hay una mutación por ahí, ¿verdad? Y no hay prueba molecular que la detecte. Entonces no pasa nada, eventualmente, si no hay desarrollo de la enfermedad, ¿verdad? Entonces vean ustedes el énfasis de nosotros. Entonces hacemos toda esta aplicación molecular para detectar mutaciones, no la enfermedad.
y aquí es donde tiene muchísima importancia lo que les dije, a nosotros nos interesa el diagnóstico temprano y la prevención de la enfermedad. O sea, nosotros queremos que nadie tenga que preocuparse por el desarrollo de una enfermedad de cáncer. Ese es el objetivo. O sea, no puede haber cáncer. Y yo creo que todos coincidimos que eso tiene significado psicológico y económico, ¿verdad? Porque el impacto que le digan a uno que tiene cáncer, díganme ustedes, ¿verdad? Eso es serio. Entonces, la probabilidad de desarrollar cáncer de mama a los 70 años lo tenemos aquí asociado con los dos genes más importantes encontrados hasta la fecha relacionados con cáncer de mama y también de próstata. Aquí no vamos a meter próstata. Vean, entonces, ¿cuáles son las oportunidades de desarrollar cáncer de mama a la edad de los 70 años? Es decir, yo tengo 70 años. ¿Cuál es mi riesgo de desarrollar cáncer? Sí, yo tengo un BRCA1 mutado. Entonces, el riesgo es 6 en 10. Muy alto. Es muy, muy, muy alto. O sea, 6 personas de 10 van a, ¿verdad?, tener un riesgo aumentado de desarrollar cáncer. ¿Qué pasa si me planteo esa misma pregunta con un BRCA2, que es otro gen totalmente diferente, están en cromosomas diferentes, ¿verdad? Es 4 de 10, ¿es menor que este? Sí, es menor que este, pero igual sigue siendo 4 veces más alto que si no encuentro ninguna mutación en ninguno de los BRCA. O sea, si todos los análisis moleculares en BRCA1 y BRCA2 me dicen no hay ninguna mutación, yo esperaría, por razones que compartimos anteriormente, que 1 de 10 desarrolle cáncer de mama, comparado con 4 y comparado con 6. Tal forma que ahora la gente tiene una opción de conocer cuáles son las probabilidades del desarrollo de la enfermedad, inequívocamente, porque estas son pruebas que le dicen a uno si está la mutación o no está la mutación. No es subjetiva, como mucho en la medicina, ¿verdad? Y que si ustedes, por eso siempre le dicen a uno, mire, es importante que usted tenga una segunda opinión, tenga una segunda, una tercera y hasta una cuarta, porque para lo mismo, ¿verdad?, pueden haber 4 diferentes interpretaciones. Eso es importante. Veámoslo de otra forma, la probabilidad de desarrollar cáncer de seno a la edad de los 65 años. Entonces, una persona que tenga 65 años y encuentre un BRCA1 alterado o mutado, tiene un 84% de riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Cómo asimilamos nosotros esto? ¿Intervenimos o no intervenimos? Aquí hay que hacer algo, porque un 84% coincidimos que es un porcentaje elevadísimo, ¿verdad? Pero si es normal, ¿cuál es el porcentaje? Un 4%. Entonces es un 4 contra un 84% de riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad. ¿Me corro ese chance? Una respuesta difícil, ¿verdad? Y por lo general, como genetistas, nosotros vamos a decir, no, esto hay que prestarle atención. Ahora, ustedes me pueden decir, hay un 16% de chance, digamos, de oportunidad o de probabilidad que no se desarrolle. Eso es cierto. Pero un 16 contra un 84, ¿qué decisión toma uno, verdad? Bueno, y eso es lo que llamamos nosotros el efecto Angelina Jolie, ¿verdad? En el auge de las pruebas genéticas para prevenir el cáncer. Eso fue en el 2015. Angelina, la mamá de Angelina, murió a los 53 años de cáncer de mama. Imagínense, muy joven, muy joven. Ay, perdón, no lo había visto. Adelante. Yo quería preguntarle sobre lo que usted dijo antes, de atacar quitando el tejido mamario. La mutación aún así en el cuerpo podría generar otra clase de cáncer. Esa es una excelente pregunta. Por ejemplo, una prima mía, murió ella, tuvo cáncer de estómago a los 5 y a los 26 murió de cáncer de útero. Digamos, ¿es esa misma mutación la que pudo haber generado los dos tipos? Es una excelente pregunta. La misma mutación tiene, bueno, lo vimos ahora, ¿verdad? El P53, ¿se acuerdan? La mutación del P53 que tiene que ver como con 12 diferentes tipos de cáncer. No se descarta, digamos, que eso se dé.
lo difícil es poder determinar que esa misma mutación esté relacionada con dos tipos de cáncer tan diferentes. Y digamos, la genética puede localizar la mutación, pero no atacar tal vez directamente esa mutación. Exactamente, exactamente. O sea, nosotros podemos decirle, usted tiene esta mutación. Y ya. Y ya. Sí, entonces hay una limitación, ¿verdad? Que nosotros la vimos ahí con pros y contras, ¿verdad? Pero es una excelente pregunta. Y perfectamente la misma mutación podría estar asociada, por ejemplo, con mama, cáncer de próstata, y lo vimos. Vea que el abuelo desarrolló cáncer de próstata en los 93. Nunca tuvo mama, pero es exactamente la misma mutación de la nieta. Y de las hijas y de los hijos que tuvieron cáncer de mama. Una muy buena pregunta. Muchas gracias. Entonces, el efecto Angelina Jolie, bueno, les decía, la mamá murió de 53 años, ella recibe consejería genética o consejo genético, y los genetistas le dicen, mire, usted tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, tenemos que hacerle la prueba molecular. Entonces ella se hace la prueba molecular y se determina que es la misma mutación de la mamá que la había llevado a la muerte, ¿verdad? Entonces ella toma una decisión de hacerse una mastectomía bilateral, es decir, los dos senos, y está en perfectas condiciones, ¿verdad? Por supuesto que esto es caro, esto no lo hace la caja en condiciones de profilácticas, es todo un tema ético, ¿debe hacerlo? Yo creo que sí, debe hacerlo, pero bueno, lo dejamos para otra discusión. Entonces, a partir de acá, estas pruebas genéticas se pusieron de moda. Nosotros ya teníamos 10 años de tener acumulación de mucha información en nuestros estudios, y lo incluimos, digamos, como uno de los factores o de los elementos a considerar por parte de una persona, digamos, como parte de si le demostrábamos que era portadora o no de un gen, ¿verdad? Entonces, la parte de la prevención, vean que yo insisto muchísimo. Si hay un BRCA1, BRCA2, antiestrógenos como tamoxifeno, que es excelente, ¿verdad? Funciona de maravilla. Ya nosotros hemos hablado aquí de la cirugía profiláctica, ¿verdad? La mastectomía profiláctica reduce el riesgo hasta un 90%. Y de nuevo, lo que le dije al compañero, ¿de qué depende? De la mano de la cirujana o del cirujano. Una buena mano nos está garantizando un 90% de riesgo totalmente disminuido, y con respecto a ovarios, un 50%. Factores reproductivos como la edad de la menarca. ¿Ustedes saben qué es menarca? ¿Alguien sabe lo que es menarca? La edad cuando vino la menstruación. Es interesante que ese concepto es poco conocido. Cuando vino la menstruación, que antes en nuestros tiempos eran 14, 16 años, ahora conocemos casos hasta de 8 años, 8, 9 años, obviamente por interacción ambiental, ¿verdad? Dar de mamar, aparentemente el dar de mamar es muy positivo. El estilo de vida, ya hablamos, la dieta, el ejercicio físico. Uno de los común denominador en nuestros estudios, en nuestras participantes del estudio es, usted se puede imaginar que hacemos un cuestionario muy grande. ¿Usted hace ejercicio físico? Sí, claro. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué hace? Pues yo camino 50 metros para coger el bus, ¿verdad? Se queda uno frío, y yo con esas ganas de decirle, bueno, no son 50, son 100 porque se tiene que volver a su casa, ¿verdad? Eso no es hacer ejercicio. Pero ahorita lo vamos a ver, que es el estudio de la estudiante nuestra del tecnológico. Las pruebas genéticas es una decisión muy personal, hay consecuencias psicológicas definitivamente, inquietudes sobre el tema de la confidencialidad, quién es el dueño de la información, soy yo como paciente, o es el genetista, o es el médico tratante, ¿verdad? Y eso hay que verlo con mucho cuidado, quiénes realmente son candidatos o candidatas para las pruebas moleculares. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Porque de aquí en adelante seguimos propiamente en el estudio en Costa Rica, lo que hicimos nosotros en el 2011, bueno, esto es una publicación del 2011, y lo que hicimos en el estudio posterior. ¿No hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? Lo que no sé es cómo vamos con el tiempo, señor director. Esta es una clase de 2 horas, ¿verdad? Podemos terminar, faltando 20, perfectamente. Ok.
Entonces, a esto le llamamos estudio de caso control de mama en Costa Rica. Han participado de estas instancias, evidentemente nuestra universidad, el Instituto de Investigación de la Mujer de la Universidad de Toronto en Canadá, la Fundación ICAE y evidentemente la Caja Costarricense del Seguro Social. Algunas características de esta enfermedad tan heterogénea, muchas gracias, Mari. Vemos genética, vemos clínica, vemos histología. Yo me voy a concentrar evidentemente por razones lógicas en la genética, ¿verdad? Asociado a la etapa postmenopáusica, incidencia en mujeres de menores de 40 años es muy rara, excepto con antecedentes hereditarios. O sea, yo no esperaría ver un cáncer de mama en una persona menor de 40 años que no tenga un componente hereditario. Entonces, si a mí me hablan de bueno, ustedes están más o menos entre los 17 y 20 años, creo, la gran mayoría. Es muy difícil pensar de que alguna de ustedes vaya a desarrollar cáncer de mama a estas edades, pero sí es posible. Yo he tenido, por ejemplo, bueno, la más joven, y si la memoria no me falla, he tenido una paciente de 23 años con cáncer de mama ya mastectomizada. Y ahorita me meto en estilos de vida para que ustedes vean lo importante que es este asunto. Volviendo a los números que compartió el señor director de la escuela, solo en el 2008, vean ustedes, se diagnosticaron 945 casos nuevos. Esto es incidencia. Esto es Costa Rica, ¿verdad? 945 casos nuevos, es decir, casi 1000. Vean ustedes, ¿verdad? Vean el 2018, 1501. O sea, 1000 casos más prácticamente en 10 años, 10 años calendario. ¿Verdad? No nos vamos a meter a discutir por qué este incremento, pero ven que esto hay que ponerle atención. Había que estudiarlo, había que intervenirlo, ¿verdad? Bueno, esto es básicamente lo mismo que les he comentado de la importancia de los genes. Vamos a brincarnos. Un gen está en el cromosoma 13, el otro está en el 17. Nosotros estudiamos otro que está en otro gen. Eso es básicamente lo que veíamos anteriormente en términos de riesgo, ¿verdad? Cáncer, vean ustedes, cáncer de mama femenino. ¿El riesgo dónde está? Bueno, entre los 33 y 58 años, relacionados con este gen que está acá presente. Luego tenemos cáncer de pecho masculino, ¿verdad? Páncreas, ovario y cualquier otro que ustedes pudieron haber estudiado relacionado con este gen. Entonces, un solo gen, el PALB2, como le llamamos nosotros, puede tener cáncer femenino, estar asociado con cáncer femenino, masculino, cáncer de páncreas y cáncer de ovario. Entonces, bueno, en el 2004 comenzamos nosotros a hacer ya publicaciones. Esta fue una estudiante mía de maestría, Adriana, donde por primera vez, por eso hablamos de un primer estudio, ¿verdad? Un primer alcance de lo que era el cáncer de mama familiar en nuestro país. Después Laura hizo licenciatura con una epidemiología descriptiva, algunos aspectos de genética molecular del cáncer de mama hereditario en Costa Rica. Y finalmente la publicación en el 2011 del estudio más importante que existe en nuestro país con respecto a cáncer de mama, si se quiere, de los pocos. Y ya viene, hoy dicho sea de paso, estaba yo con el colega de Toronto hablando de los detalles últimos para la publicación del segundo estudio. Este es un estudio donde analizamos el BRCA1 y el BRCA2 en pacientes de cáncer de mama familiar. Y aquí hay una diferencia con respecto a esa pregunta que hicieron ustedes. Aquí, ¿cuál fue el patrón determinante para poder decir si puede participar o no una persona? Que existieran al menos 2 casos en la misma familia. ¿Por casualidad pueden haber 3? Perfectamente. Pero ya me dice a mí de que tiene que haber algo hereditario, algo asociado a un gen que se ha heredado de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, esta es una publicación muy importante en Clinical Genetics del 2011. El grupo de Toronto ha hecho estudios en estos países
determinando dónde se encontraba una fundación fundadora, que es una mutación fundadora, que solo en ese país se ha encontrado. Es única, ¿verdad? No se ha encontrado en ningún otro país, de tal forma que esta es diferente a esta es diferente a esta, etcétera. Todas son completamente diferentes. Entonces, de este estudio nosotros analizamos 111 personas que tenían diagnóstico de cáncer de mama en familias de alto riesgo. El criterio que utilizamos nosotros, 2 o más casos de cáncer de mama por la misma vía, eso es muy importante, por la vía paterna o por la vía materna. Porque si había uno por aquí y uno por acá, no me decía a mí absolutamente nada de herencia. Entonces, los 2 o más casos tenían que venir por la misma línea materna o paterna, no importa cuál fuera. Aquí, este estudio fue con muestras de sangre, este fue el estudio casualmente donde nosotros tuvimos muchísima dificultad, porque bueno, estas personas vivían, como dije, en la frontera de Nicaragua, en la frontera de Panamá, en el Caribe, en el Pacífico, en cualquier rincón del país, 111 personas, ven ustedes, y nosotros teníamos que ir. Laura, dicho sea de paso, aquí tengo que mencionar a la coautora de estos estudios, Laura García, que fue una persona extraordinaria para el desarrollo de este proyecto. Y se analizaron muestras para todos estos genes y con las mutaciones específicas. Eso es muy técnico y no lo vamos a desarrollar. Nada más llamar la atención, encontramos 4 mutaciones en el 2, en el BRCA2, una única mutación en el 1, esta es la mutación, pero vean las edades. Mujeres muy jóvenes, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? La que más edad tiene es esta, 51 años, 49, 40, 30 y 33. Y bueno, ahí digamos, esto es un resumen de lo que nosotros básicamente encontramos, pero esta persona de 23 años, que es parte de este estudio, aparece con alguna de esas mutaciones, yo no me acuerdo cuál, y aquí aparece con 23 años. Entonces vean ustedes, la edad de aparición del cáncer, cuando es hereditario, se adelanta muchísimo a la edad, digamos, que uno esperaría que haya desarrollo de la enfermedad, que podría ser más de 45. Entonces, esta es una de las grandes contribuciones que nosotros, como lo mencioné al inicio, le hacemos a la Caja Costarricense del Seguro Social. Nosotros le decimos, bueno, en este estudio encontramos estas mutaciones, entonces, ¿qué tiene que ser la caja? Tan simple como hacer el diagnóstico para cada una de estas mutaciones y no tener que invertir, como lo hicimos nosotros, en estudios tan caros, ¿verdad? Tan caros, y únicamente ver, ¿es positiva o negativa para esta mutación, para esta, y sigue adelante. Entonces, eso reduce el costo en forma enorme. Este es el estudio de la estudiante nuestra del tecnológico. Vean lo que incluimos aquí: edad de detección, mutación, antecedentes familiares, secuelas cancerígenas, edad de la menarca. Recuerden que menarca es edad de la aparición de la menstruación, edad de la menopausia, edad del primer embarazo, número de hijos, ejercicio semanal, índice de masa corporal, ingesta de alcohol, consumo de tabaco. Bueno, estos fueron los elementos que nosotros quisimos que este estudiante lo contemplara. Y vean únicamente los 2 factores asociados: sobrepeso, ¿verdad?, por índice de masa corporal, y estilo de vida, que tiene que ver con ejercicio semanal. O sea, el común denominador de estas 111 personas era 0 ejercicio. Y obviamente, al haber 0 ejercicio y asociados a malas dietas y todo lo que ustedes se pueden imaginar, hay obesidad, y eso aumenta un riesgo en forma importante. De tal forma que un objetivo nuestro fue correlacionar factores hereditarios con factores ambientales en cierta forma, ¿verdad? Nos interesó examinar las mutaciones en los 3 genes que les comenté, y en factores ambientales decidimos estudiar el tabaco, anticonceptivos, ejercicio físico y alimentación, y cantidad de hijos. Les adelanto que nada nos dio positivo, ¿verdad? Probablemente por la muestra, por el tamaño de la muestra, ese tipo de cosas, ¿verdad? Aquí un poquito la parte del consentimiento. Esta es Laura, dicho sea de paso. Todos esos estudios requieren de un consentimiento informado. Uno no puede proceder a hacer absolutamente nada
si no hay un consentimiento explicado e informado por parte de la persona que participa. En este caso, ahí estábamos cerca de la frontera de Nicaragua, por el lado de los chiles, dicho sea de paso. Aquí estamos con el cuestionario, es tedioso, es un cuestionario que pregunta muchísimas cosas y luego la interpretación, la toma de la muestra, eso es exactamente los que nosotros estábamos utilizando. Vean, esta tapa viene acá, ¿verdad? Aquí está listo para la toma de la muestra. Entonces la muestra se pone acá y en el momento que esto se cierra, aquí hay un buffer y este es el buffer que se mezcla con la saliva, un líquido, digamos, se mezcla con la saliva y esto lo puedo mantener yo a temperatura ambiente de por vida. Yo puedo venir 50 años después, para el próximo eclipse incluso, y hacer los análisis que quiero con el ADN que está en las células de la saliva, ¿verdad? Es algo realmente extraordinario. Bueno, aquí está, ¿verdad? 201 pacientes, 99 controles en el estudio, en el segundo estudio. Aquí estoy hablando ya del segundo. Vean la casita, ¿verdad? Ni para qué comentarles a ustedes de las situaciones socioeconómicas de muchas de estas personas, algo realmente extraordinario. Bueno, casos y controles en todas las provincias, digamos algunas cosas importantes. Vean el índice de masa corporal para los casos. Los casos es personas con diagnóstico, ¿verdad? 27,83, para controles 25,4, ¿verdad? De tal forma que, en términos generales, la muestra mostró sobrepeso. Había sobrepeso, evidentemente no llegamos a obesidad, pero sí había sobrepeso. Bueno, y esto es lo más importante de este estudio, todas las mutaciones que nosotros encontramos, ¿verdad? Y la edad de diagnóstico, vean que son relativamente jóvenes, por lo general menores de 50, digamos, esta es la mayor, pero gente muy joven como esta de 32. O sea, siempre es y esto no es nada nuevo. Esto no es un avance en la ciencia que nosotros estamos aportando, lo que estamos aportando es cuáles son las mutaciones. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el anterior eran 5 mutaciones y aquí pasamos a 10 mutaciones, que es la información que nosotros le tenemos que dar a la caja para que la caja se concentre en estudiar 10 mutaciones y no tenga que hacer esos estudios a ciegas, ¿verdad? Entonces, ya para ir terminando, participantes podrán saber si tienen o no una alteración genética, que ya vimos que es importante, y conocer su riesgo de heredar o no esa alteración, ¿verdad? Entonces, teniendo la información sobre la mesa, como diríamos, ella puede tomar una decisión informada, con conocimiento de causa. Importancia tanto de los factores hereditarios como de los ambientales y su correlación con el aumento en la incidencia, de tal forma que tenemos que ponerle mucha atención a muchos de los factores que hemos mencionado acá, ¿verdad? Y es importante desarrollar y optimizar programas de prevención y tratamiento, sobre todo enfocarnos a lo que es diagnóstico temprano y prevención. ¿Qué llamo yo con diagnóstico temprano? Bueno, ¿por qué voy a esperar yo, si tengo riesgo hereditario en una determinada familia, a esperar que haya desarrollo de una enfermedad? No, yo a los 20 años, a los 25 años, voy, me hago una probita molecular y ahí se me va a confirmar si soy o no soy portadora. Si soy portadora, ya ustedes conocen qué hacer. Si no soy portadora, vida normal, cero estrés. El estilo de vida aquí es importantísimo. Ahorita les voy a comentar, yo creo que ahí terminamos. Bueno, toda esta es la parte de la ecología que yo quiero enfatizar. Pero antes de pasar a esto, ¿qué quiero decirles con estilo de vida? Que el estrés y la situación personal, familiar, que una persona esté pasando, está altamente relacionada con todo ese tipo de cosas. Y les voy a comentar el caso más asombroso que nosotros tenemos. Vamos a ver si logro explicarme. Tenemos la mamá, bueno, me voy a ir a la abuelita. Tenemos la abuelita, cáncer de mama. La hija, la abuelita, cáncer de mama. La hija, a los 57 años no había desarrollado cáncer de mama. Y la nieta, que es la hija de la hija, me siguen, ¿verdad? Voy a hablarle de nieta, a los 26 años, cáncer de mama. ¿Quién me hace una interpretación de este caso?
con lo que hemos visto. ¿Qué pasó ahí? Adelante. Estilo de vida. Y vean ustedes qué interesante. Y todo tiene que ver con el estilo de vida. La abuelita tenía ya en ese momento 84 años y la memoria no me falla. Entonces uno puede decir, bueno, aquí por edad, de acuerdo a todo lo que hemos visto, se desarrolló el cáncer. La hija con 57 años, una persona sumamente activa, dedicada a obra social, metida en una iglesia X, muy entregada al prójimo, bueno, una cosa realmente extraordinaria. No tiene cáncer de mama. La nieta, depresiva, no terminó sus estudios, no trabajaba, metida en una cama, cáncer de mama a los 26 años. Yo no estoy diciendo que hay una relación directa, pero sí evidentemente hace sospechar que el estilo de vida es extremadamente importante. Y probablemente ustedes me van a preguntar, bueno, a la hija de 57 años se le va a desarrollar el cáncer, no sé. Hoy día, 10 años después, no tiene. Pero si es portada, o sea, vamos a ver, cuando hicimos el análisis molecular, las tres tienen la misma mutación. La abuela, vamos a ver, ahí van, ahí encendió de nuevo. ¿Sí? Ahí. No, ya se fue. Entonces, la misma mutación en las tres personas, estilos de vida completamente diferentes, ¿verdad? Y muy probablemente el pronóstico de la muchacha de 26 años, muy negativo. Muy negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con ecología? Y esto lo hice porque Silvia me regañó de que yo no estaba relacionando el cáncer de mama con ecología. Entonces yo le dije, no, espérese para que ustedes vean que tiene mucho que ver. Entonces, aquí le puse el cáncer visto desde la ecología. Y me baso mucho en los estudios de Market del 2019, esto es muy reciente, donde él dice, él es un teórico chileno, ecólogo, teórico, una persona que tiene mucho nombre científico en este momento, donde él dice todo redunda en la ecología. Todo tarde o temprano tiene que ver con la ecología. Entonces, cualquier sistema biológico puede estudiarse desde una perspectiva ecológica, dice Market. Tiene razón. ¿Qué es la ecología? Bueno, la ciencia de la biología que estudia las interacciones entre entidades vivas, llámese células o una sociedad humana. Esa es la ecología. Todo lo que hemos visto, no estamos hablando nosotros de interacciones entre las células. Absolutamente todo, ¿verdad? Y se pueden utilizar los principios ecológicos, incluso los modelos matemáticos de la ecología, para abordar una problemática como lo es el cáncer. Y ya esto está sumamente avanzado. Entonces, todos estos ecólogos teóricos tienen esto totalmente demostrado. Cómo funciona a partir de una única célula que muta, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Incluso predicen eventualmente cuáles son las probabilidades de que proliferen esas células en un organismo X, no necesariamente un ser humano, ¿verdad? Entonces continúa Market, nuestras células son los seres vivos que habitan el ecosistema. Él ve el organismo como un ecosistema, que lo es, para las bacterias es un ecosistema, ¿verdad? Y existen interacciones entre ellas y también con su ambiente. Hemos hablado, ¿verdad?, que todo está intrínsecamente relacionado y que los factores externos son extremadamente importantes. En el caso del cáncer, las células tumorales actúan, vean la comparación que hace, como bacterias mutantes. ¿Cuándo enfermamos nosotros de infecciones bacterianas? Cuando se nos metió una bacteria, se multiplica muy rápidamente, ¿verdad? Y nos lleva a la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esas células cancerígenas o esas células tumorales o esas células desobedientes compiten y excluyen a las células normales. Las hacen a un lado completamente, ¿verdad? Todo eso totalmente demostrado. Y posteriormente son capaces de pasar por una fase expansiva, le llama él, y mandar inmigrantes a colonizar el resto del ecosistema,
él estudia humanos, ¿verdad? Pero no necesariamente humanos, es decir, provoca lo que conocimos nosotros ya como metástasis. Vea que desde modelos ecológicos, desde modelos matemáticos, el cáncer no es más que un ejemplo adicional a toda la teoría de la ecología. Las células tumorales empiezan a proliferar, aumentando así su vasculatura, ¿verdad? A pesar de que el sistema parece perfecto, llega el momento que son tantas las células, ¿verdad? Que se rompe ese equilibrio en el ecosistema. Y eso es exactamente lo que está haciendo aquí el tumor, ¿verdad? En determinado momento, digamos, poquitas células, una masita, siente uno un abultamiento, no es de preocuparse, pero llega el momento en que a través de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Hay suministro de sangre al tumor y hay una proliferación importante. Tal forma que empieza a existir la carencia de nutrientes, hay carencia de oxígeno, altera el metabolismo de las células, hay pocos nutrientes, bajo pH, al no existir las condiciones requeridas para vivir, las células mueren y los tejidos empiezan a necrosar y eso quiere decir que hay muerte celular. Eso lo dice Juárez en el 2015. Y ahí es donde se produce, digamos, la complicación con el cáncer estudiado desde los modelos matemáticos, los modelos teóricos que se aplican, digamos, en todos los sistemas ecológicos del planeta. Y quiero enfatizar esta relación para que se vayan a casa con esto bien claro. Algunas familias presentan un riesgo mayor de desarrollar ciertos tipos de cáncer. A veces este riesgo mayor se debe a un solo gen y a veces a la interacción de varios genes. Entonces se hace muchísimo más complejo. Cuando tenemos 2, 3, 4, 5 genes interactuando, ¿verdad? Esto se hace muchísimo, muchísimo más complejo. Y los factores ambientales, como ha quedado demostrado, ¿verdad? Que son comunes a una determinada familia, definitivamente alteran esa interacción, ese equilibrio que tiene que existir, ¿verdad? Entre los genes, y al romperse el equilibrio se produce un desbalance que nos lleva al desarrollo de la enfermedad. Entonces, de esa forma, digamos, asociamos, nosotros que estamos en esos temas de salud, conceptos de enfermedad con modelos ecológicos. Anteriormente, digamos, en las 9 charlas anteriores, los temas eran propiamente de ecología, de conservación, de protección, de las actividades humanas y todos los estragos que estamos generando relacionados no solo con cambio climático, sino toda otra serie de cosas. Pero una conversación que tuve, creo que fue con Mari y algunas otras profesoras y profesoras, dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de salud? Y terminamos relacionándolo con aspectos de ecología. Sí, ya yo termino acá, jóvenes. Por supuesto que tenemos todavía 15 minutos. Yo tengo que estar a las 5 en la rectoría, pero puedo quedarme 15 minutos más, 20 minutos. Tengo una reflexión. Usted nos lleva desde el individuo y nos vamos a la intimidad de las células y todavía más íntimo hablar del ADN y lo que está ocurriendo allá adentro. Y yo quiero sacar esa reflexión desde esa intimidad hasta el sistema planetario, pensando que ese individuo que estamos hablando consume alimentos, ¿verdad? Que por lo general están llenos de pesticidas, están llenos de sustancias químicas. Hoy día comemos plástico, no porque queramos, pero así es, ¿verdad? El agua que tomamos está contaminada, el aire que respiramos está contaminado. Entonces es muy difícil para un individuo guardar esa integridad, digamos, ese equilibrio, ese funcionamiento, cuando todo lo que viene desde el exterior lo lleva al desequilibrio, ¿verdad? No invita a esa homeostasis, todo lo contrario. Y creo que, ¿verdad? Por ahí el proceso reflexivo de lo que se presentaba antes como cáncer de mama, en lo que usted nos habla, y la incidencia que vemos hoy en día y cómo va aumentando conforme van pasando los años, ¿verdad? Ese factor ambiental que no podemos dejar de lado y bueno, terminar ahí con un tema, con un concepto que vi un día de estos, que era la plasticenta, ¿verdad? Hablando de que ya en la placenta habían restos de bisfenol y de sustancias derivadas de los plásticos, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo estas sustancias pueden ser de todo, desde disruptores endocrinos hasta
no sé, ¿verdad? Invitar a las células a que crezcan anormalmente y lleguen a formar un cáncer de más, no sé. Entonces, como hacer esa reflexión y tal vez si nos guía por ahí un poquito. Gracias. No, tengo muy poco que agregarle, Silvia. Pero me recordó algo que estaba diciendo Silvia, me recordó una pregunta que siempre nos hacen, y probablemente Manfred se ha enfrentado a esto. Yo quiero hacerme un examen genético para ver de qué voy a padecer mañana. Es una pregunta común. Siempre en cualquier charla que nosotros demos, nos hacen esa pregunta. Es imposible. Uno puede tener una orientación basado en alguna enfermedad que exista en esa familia. Lo que ustedes quieran, digamos, cáncer de mama, cáncer de próstata o no cáncer, muchas otras enfermedades, diabetes, por ejemplo, el mismo Parkinson, Alzheimer, ¿verdad? Entonces, con eso uno eventualmente trata de figurar, digamos, el árbol genealógico de esa familia y a partir de ahí uno puede hacer algunos aportes para responder a esa pregunta. Pero si una persona sana viene y le pide a uno un análisis genético, ¿por dónde comienzo? ¿Verdad? Son muchos genes que habría que analizar y no tiene sentido. Eso es lo más importante, eso no tiene sentido. Ahora, si metemos toda esa complejidad con todos los factores ambientales que Silvia ha mencionado, que hemos visto acá y que faltan muchos otros por documentar, imagínense ustedes de lo que estamos hablando. O sea, ayer casualmente alguien me hacía una broma. Mire, Gustavo, yo sé que usted es antitabaco, pero mi abuela tiene 92 años y no ha parado de fumar toda la vida y no tiene cáncer de pulmón hoy. Bueno, ya no tuvo. Ya no tuvo. Y otra gente muere de cáncer de pulmón sin fumar en su vida. ¿Verdad? Eso son cosas que difícilmente la ciencia va a llegar a entender. O sea, no hay una relación directa, lamentablemente. Si yo fumo, va a haber cáncer de pulmón. No la hay. Pese a que yo quisiera que exista. ¿Verdad? Poder decir, mire, aquí hay una asociación directa. ¿Verdad? Entonces, es muy complejo. O sea, este tipo de cosas, y por eso la reflexión es muy válida, Silvia, pero cuando uno considera, digamos, esta cantidad de genes, toda la información, todas las probabilidades diferentes en esas formas alélicas, poder determinar cuáles van a ser mutaciones malignas, cuáles no, y le mete todos los agentes ambientales, esto se hace extremadamente complejo. Por favor. Aquí está. Muchas gracias, don Gustavo. Mi pregunta va en el concepto de estilo de vida que usted plantea y si lo podemos alargar o estirar dependiendo de lo que usted haya visto en su experiencia, y es donde quisiera que se refiera, a elementos que tienen que ver con otros factores que amplían ese estilo de vida a un entorno cultural característico, en el que haya como estilo de vida ciertas prácticas, ciertos estilos de alimentación y ciertos modelos de comportamiento que llevan a que exista una reproducción, digamos, de esos esquemas que estén asociados, en este caso, al cáncer. Lo digo porque dentro de mi formación, he llevado algunos talleres y cursos asociados a lo que se han dado en denominar algunos especialistas, sobre todo en México, psicoepigenética, planteando que existe esto que usted está señalando asociado a lo genético, pero que eso genético también depende mucho de patrones de conducta adquiridos y heredados que forman parte de estas familias en las que está presente lo genético. Y que a través del trabajo psicológico o del cambio también de los patrones, se minimiza y este factor de riesgo puede que no se manifieste necesariamente. Esto lo planteo porque usted también señala el asunto del estrés, por ejemplo, y una gran carga de cortisol sabemos que afecta a las células y que lleva al desarrollo de cáncer, ¿verdad? Y eso tiene que ver con estilo de vida, pero también con una cultura que hemos ido desarrollando de estar saturados, de no tener
tiempo para nosotros, que incide en el estilo de vida también y que conlleva la aparición de cáncer o que al parecer está asociado. Entonces, quisiera que se refiera desde la experiencia de estos otros elementos, estirando el estilo de vida a lo cultural y si quisiera también a esta cuestión de los patrones psicológicos y familiares. Sí, una pregunta muy oportuna y me hizo pensar que es una de las razones por las cuales yo no me voy a postular para una reelección en la rectoría. Y eso tiene que ver mucho con todo esto. O sea, definitivamente la razón número uno es que yo he perdido calidad de vida. Por un lado. Por el otro lado, el tiempo de no haber estado con mis hijas en estos casi 3 años de rectoría es insustituible. Y en plena adolescencia, yo tengo una hija de 20 años y otra de 17. Bueno, otra serie de cosas. Pero el comentario de Jairo me lleva a pensar en una situación que es extremadamente triste e ilustra muy bien todo lo que es, todos los elementos de su pregunta. A nosotros se nos han muerto algunas pacientes del estudio, clínicamente en perfectas condiciones. Vean ustedes. Mastectomizadas, sí, operadas, lo que ustedes quieran, pero clínicamente en perfectas condiciones. Entonces, cuando nosotros hacemos sesiones de trabajo para analizar qué pasó con fulana y tal, la médico de nosotros, la cirujana, me decía, Gustavo, aquí entra lo siguiente, que yo no lo conocía, no tengo por qué conocerlo. Cuando ella dio la noticia en su hogar que tenía cáncer de mama y que le iban a arrancar, esa palabra utilizó en su casa, un seno, el cónyuge salió en carrera de la casa y la dejó botada. Y esa mujer, clínicamente en perfectas condiciones, murió por estrés y no por su condición clínica con respecto al cáncer de mama me refiero, ¿verdad? Probablemente tenía otros padecimientos, pero lo que a cáncer de mama se refiere, estaba en perfectas condiciones. Y en palabras de nuestra compañera, no tuvo que haber fallecido nunca. Y probablemente a los 62 años, 64 años que andaba por ahí. Entonces, esto ilustra, digamos, esto en función de la parte orgánica y lo que refleja la patología, ¿verdad? Que es muy difícil de entender. A partir de eso, tenemos muchos casos. Una de las preguntas que nosotros hacíamos en el cuestionario es, ¿usted asocia el origen de la enfermedad, o cuando usted primero se enteró de que había cáncer, algún hecho en su vida? Una pregunta muy bonita, de las que más me interesaba a mí leer. Entonces, no, nada, la gran mayoría no, nada, todo normal, todo normal, todo normal. Pero un buen número de personas nos mencionaron, vamos a ver si voy a hacer un esfuerzo de recordar, muertes de familiares, enfermedades de familiares, un hecho de infidelidad, divorcios, muertes de perros. Imagínense ustedes, se murió mi perro y 3 meses después yo tenía cáncer de mama. Díganme ustedes, ¿verdad? Algo que llama muchísimo la atención. Perro o gato, o el animal que fuera. La mayoría eran perros. Hermano, no recuerdo que... Yo creo que nadie nos dijo un gato. O sea, los gatos son menos queridos que los perros, ¿será? Pero nadie mencionó un gato. Todos mencionaban perros. Vean qué impacto. O sea, esto es de ponerle muchísima atención. Entonces, muy preocupado por estas respuestas de estas personas, contactamos a un grupo de científicas, psicólogas en Chile, que habíamos visto que tenían publicaciones en esto para ver si eventualmente nosotros profundizamos en la asociación, digamos, de este tipo de noticias con el desarrollo de la enfermedad. Fue extremadamente difícil, no llegamos a nada, pero sí hicimos un intento, digamos, tratar de comprender cómo, ¿verdad?, cerebro está relacionado con el detonante, ¿verdad?, porque es el trigger que se llama en inglés, ¿verdad?, el gatillo en una enfermedad. Y muchos casos, Jairo, muchos casos conocemos donde una situación de estrés
una situación, qué sé yo, de enojo, incendios. Estoy recordando, incendios de casas, 3 personas nos mencionaron, se incendió la casa, accidentes, atropellos. Atropellaron a la señora y 2 meses después tenía cáncer de mama. Y es que yo caí en desgracia, me dijo esta señora de Cartago, no se me olvida. ¿Por qué usted cayó en desgracia? Bueno, pues me pasó esto, me contó. Tuve un accidente, me dejaron ahí botada, se dio a la fuga el señor, me dejaron ahí botada, casi me muero y 2 meses después yo estaba sufriendo ya de un cáncer. Entonces, yo soy un convencido de que eso hay que manejarlo muy bien. Jóvenes, llévense ese mensaje, que el estilo de vida es fundamental, que las culturas son importantes, y aquí yo soy totalmente respetuoso de estas dietas, siempre y cuando se hagan con conocimiento de causa, porque muchas pueden ser peligrosas, ¿verdad? Entonces, algunas culturas, por ejemplo, mi hija es vegana, yo sufro porque mi hija es vegana, ha perdido peso, la veo en condiciones no ideales, pero bueno, ahí soy totalmente respetuoso de una mayor de edad. Espero que cambie a corto plazo, porque la proteína animal, a lo que yo he estudiado, es muy importante. O sea, debe ser parte de nuestra ingesta. Digamos, los vegetarianos yo los respeto totalmente, porque los vegetarianos comen ciertas cosas de origen animal. Los veganos, ahí es donde pueden haber problemas. Pero todo ese tipo de culturas, digamos, y que hacer yoga, y que pilates, y que buena hora, por favor, hágalo. Caminar por el campus, que estos campos preciosos que tiene la Universidad de Costa Rica, ese ejercicio físico, como ejercicio físico, no caminar para tomar el bus, ¿verdad? Como ejercicio físico es fundamental, jóvenes. No sé. ¿Hay más preguntas? No. Bueno, pues entonces agradecerle a don Gustavo, agradecerle a Jairo que nos acompañó, a todos los docentes. Muchas gracias. Las puertas de la rectoría están abiertas. Cualquier problema aquí con el señor director, ustedes no van y lo atendemos allá. Gracias a todos, es el último encuentro del año, pues tenemos la esperanza de que haya nuevos y nutridos temas para el próximo año. Desde ya comprometemos al señor rector para que nos saque un espacio en su agenda y podamos tener otros espacios. Los invitamos porque la razón de ser de estos encuentros son todos ustedes. Gracias a don Gustavo y gracias a todos ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes, jóvenes.